Virgo, bienvenido a tu lectura semanal del 8 al 14 de julio. Soy J y estás aquí en mi canal J Tarot. Si es la primera vez que estás en mi canal, quiero darte la bienvenida, invitarte también a que te suscribas, actives la campana para que te lleguen todas mis notificaciones y de esa manera estés pendiente siempre cuando estoy subiendo nuevos videos. Si ya estás suscrito, gracias por todo tu cariño y todo tu amor. Recuerda dejarme tus deditos para arriba, compartir este video y dejarme también tus comentarios con tu nombre y tu país para tenerte presente cuando estoy haciendo mis meditaciones. Si estás trabajando, te sale la carta del Rey de Bastos. Esta carta te habla de algo muy importante, te habla de algo en tu trabajo en el cual has tenido mucha lucha, mucho esfuerzo, te habla de una semana en la cual vas a recibir reconocimientos, en la cual las cosas en tu trabajo están a punto de cambiar. Veo que tienes una conversación importante también con algún tipo de jefe o algún tipo de gerente, algún tipo de dueño dentro de la empresa que quiere ayudarte a que tú progreses, una persona que quiere verte a ti en una mejor posición. Te habla también acerca de mucha energía, una persona en la cual esta semana puedes tú tener muchísima energía, estar muy activo, estar haciendo muchas cosas. Recuerda tomar todo con calma, no acelerarte, hacer de que todo pase como tiene que suceder. Alguien podría estar tratando de perder la paciencia. Así es que si es tu caso, simplemente recuerda tomar todo con calma, no acelerarte, tomar las decisiones que tengas que tomar siempre y cuando hayas analizado todos los posibles resultados y escenarios para que siempre salgan las cosas beneficiosas para ti. Recuerda que cuando yo te hablo acerca del trabajo y te hablo de esto, no es necesariamente tienes que trabajar para una empresa multimillonaria. Puede ser también el negocio que tienes en la esquina de tu casa, el negocio que tienes en el mercado vendiendo frutas o vendiendo tus artesanías. Eso aplica para todos de igual manera. Así que tú podrías estar teniendo una conversación, si estás en esos aspectos, tal vez con una entidad del gobierno, con una entidad que te está alquilando el local que tú tienes en estos instantes, o con un posible socio que quiera aportar dinero para exportar tus productos o para que tu nivel de producción se aumente. Si no tienes empleo en estos instantes, ¿cuál es el mensaje para ti? Te sale la carta del 3 de oros. Buenas noticias esta semana para los que están sin empleo. Te habla de una semana en la cual vas a tener entrevistas de trabajo, una semana en la cual vas a estar teniendo reuniones. Estas entrevistas, reuniones podrían ser por vía telefónica, podrían ser incluso por videollamada, y luego de eso vas a continuar el proceso de entrevistas, mis guerreros de Virgo, en donde te piden que asistas en persona para que puedas evaluar tus calificaciones y puedas tú también evaluar las oportunidades laborales que esta empresa quiere brindarte. Una semana para ti bastante activa. Veo que vas a tener que salir incluso hasta 3 veces. No creo que el mismo día, pero más que todo durante toda la semana, asistir a diversas compañías, o puede ser la misma empresa que te llame varias veces para pasar por el proceso de entrenamiento, entrevistas y todo esto que requiere antes de poder contratar. Así que sin quejarse, si has estado esperando un trabajo, pues si te toca salir 4 veces a entrevistas, salga las 4 veces, porque usted va a ver que algo bueno le va a salir. Vienen oportunidades laborales, entrevistas de trabajo, así que no desaproveches las energías durante esta semana. Recuerden que Mercurio está retrógrado, eso afecta lo que son firmas de contratos, también afecta lo que es comunicación, viajes, así es que ten mucho cuidado con tu palabra y obviamente, como siempre yo digo, no dejes de vivir tu vida porque Mercurio está retrógrado. Hay muchas energías en las cuales se habla, tal vez se genera algún tipo de temor o de caos alrededor de Mercurio retrógrado, porque incluso a mí me pasa, no quiero ni siquiera mencionar ese nombre. Si quieres que haga un video hablándote más en detalle de qué es el Mercurio retrógrado y cómo puedes trabajar o navegar mientras está en estas fechas, déjame tus comentarios y tu dedito para arriba entonces para hacerlo. El Mercurio retrógrado te afecta también lo que es las firmas de contratos, así es que si es posible que atrases esas firmas de contrato hasta inicios del mes de agosto, perfecto. De lo contrario, como yo siempre les digo, tienes que vivir. No puedes dejar de firmar un contrato porque Mercurio está retrógrado. Si te sale una oportunidad de trabajo y no te pueden y te exigen que firmes el contrato, pues firma el contrato. Asegúrate entonces de que lo leas bien, asegúrate de que lo entiendas, de que estés asesorado de lo que estás firmando para que puedas de esa manera obtener tu trabajo. Pero hay que seguir viviendo. No se pueden suspender sus vidas porque un planeta está retrógrado. Para los solteros esta semana
Te sale la carta del 5 de espadas y algo también que afecta a Mercurio retrógrado son las relaciones. Así que parece que alguien viene de tu pasado o tú podrías estar mirando hacia el pasado, tratar de conversar con un ex o tratar de conversar con una ex, no importa. Recuerden que mi canal es inclusivo, no importa tu preferencia sexual, si eres hombre o si eres mujer, si te gustan los hombres o te gustan las mujeres, todos son bienvenidos siempre y cuando el mensaje resuene contigo. No lo fuerces, si el mensaje es para ti, pues es para ti. Solteros, viene alguien del pasado, viene una persona a tratar de revolver tus sentimientos, tus emociones, alguien que tú pensaste que habías dejado atrás, o tú podrías estar tratando de contactar, mis guerreros de Virgo, a alguien de tu pasado. Podrías estar tú mismo tratando de revolver o recordar sentimientos y emociones que en algún momento te hicieron feliz. Deja de mirar para atrás, mira hacia el presente. Si estás en una relación, ¿cuál es el consejo para ti esta semana del 8 al 14? Recuerda dejarme sus deditos para arriba y compartir este video. Sota de oros. Parece que tu relación está en un momento bastante estable, está en un momento de inicios. Puede ser que ustedes recientemente han comprometido su vida con alguien o están pensando en hacerlo y están analizando hacia dónde se van a dirigir en la relación. Veo como si tuvieses que mantener algún hijo también. Puede ser un hijo de una relación anterior que te va a estar solicitando dinero. Pueden ser tus hijos de tu relación actual. Para aquellos que están en una relación, son todos aquellos que están con alguien desde hace 20 años o desde hace una semana se hicieron novios. Así que podría alguien estar recibiendo noticias también de embarazos. Muy atentos esta semana. ¿Cuáles son tus números de la suerte? Recuerda que los puedes utilizar también como fechas. Y lo puedes utilizar para jugar al azar, ya sea el casino o la lotería. Y si lo haces, recuerda jugar responsablemente. Mira, tienes el 53, el 81, el 80 o el 18. Esos números me gustan para la lotería. Me gusta el 35 y el 18 para la lotería. Igualmente tú puedes hacer las combinaciones de los números que resuenen contigo. Y tu día de la suerte para esta semana, un día cargado de energías positivas para ti, es el día sábado. Muy atento a las noticias que podrías estar recibiendo el día sábado, los mensajes que podrían estarte llegando que van a ser muy positivos para tu vida. En pantalla en estos instantes te aparece el siguiente video que te recomiendo y en la parte superior está el enlace para que tengas una consulta privada conmigo. Soy Jota y te decreto mucha luz y progreso.